Patología vascular. Tenemos variantes vasculares que no provocan ninguna sintomatología y que en las autopsias pueden ser un hallazgo casual. Pero las patologías vasculares se dividen en primarias, congénitas o secundarias adquiridas de otros procesos patológicos. Vemos nosotros que los aneurismas son un ejemplo. Hay aneurismas congénitos como el aneurisma congénito en fresa, que se presenta solo a nivel del polígono de Willis, que puede ocasionar hemorragias intracraneales, una AVC. Y hay aneurismas que pueden localizarse en otros sitios, que son secundarios a otros procesos patológicos. La vasculopatía hipertensiva, de la misma manera, puede ser congénita de tipo familiar o puede ser secundaria a otros procesos. La aterosclerosis es el acúmulo de lípidos en las arterias, que básicamente lo más frecuente es que esta sea secundaria. La displasia fibromuscular es una malformación de la pared donde tenemos hiperplasia de la íntima, de la media, más una fibrosis que ocasiona una obstrucción del lumen vascular. Son las fístulas arteriovenosas que pueden ser congénitas o secundarias a procesos infecciosos, quirúrgicos o a la curación de un aneurisma roto. Aquí también tenemos manifestaciones a nivel cutáneo con equimosis, púrpuras, petequias. También vemos las manos cianóticas y finalmente vamos a ver los tumores como el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia maligna. El calibre de los vasos, estos pueden estenosarse o sufrir una obstrucción completa. Puede deberse a aterosclerosis u a otros procesos. También tenemos la debilidad propia de la pared que puede ocasionar rupturas. Recordar que todos los vasos tienen estas tres capas excepto los capilares. Cuando hay una agresión, la respuesta es que la íntima empieza a proliferar y esta es la neoíntima que se va formando, la nueva íntima. Normalmente en la histología tenemos que tener una sola hilera de células endoteliales, así es la característica normal de una íntima. Esta división es importante ya que, por ejemplo, la aterosclerosis afecta a las arterias elásticas de gran calibre y a las de mediano calibre. En cambio, la hipertensión arterial afecta a las arteriolas y a las arterias de pequeño calibre. A nivel de los capilares se producen estos shunt normales donde hay una mezcla de la sangre arteriovenosa. Vasculogénesis es la formación de nuevos vasos a través de angioblastos, que son células inmaduras. En cambio, angiogénesis es la formación de nuevos vasos a partir de vasos maduros o células maduras. Arteriogenia es la remodelación de las arterias. El riesgo de estas tres malformaciones congénitas es la ruptura de su pared, generando hemorragias. La displasia fibromuscular, además, provoca hipertensión renovascular. Estas pueden también generar aneurismas y ruptura del aneurisma. El grado de hipertensión, ya sea de manera aguda o de manera crónica, va a producir daños en los vasos y en los órganos. Predispone aceleradamente a desarrollar una aterosclerosis. Como complicaciones se pueden tener la hipertrofia de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la razón por la que fallecen la mitad de los pacientes, la disección de la aorta y la insuficiencia renal. Esta patología es muy frecuente, alcanza el 25% de la población y aumenta con la edad. La hipertensión es una enfermedad multifactorial que va desde factores genéticos hasta factores ambientales. Alrededor del 95% es de causa desconocida o idiopática. Sin embargo, la hipertensión secundaria se debe básicamente a enfermedades renales con mayor frecuencia. Estas pueden ser alteraciones estenóticas de la arteria renal, enfermedades intrínsecas propias del riñón. También tenemos las patologías endocrinas, patologías vasculares y nerviosas que puedan predisponer a la formación de hipertensión arterial. Podemos observar estos dos cambios, que es la arteriolosclerosis hialina y la arteriolosclerosis hiperplásica. En la variedad hialina vamos a ver que hay daño en las células endoteliales, entonces el plasma sanguíneo se acumula en forma de proteínas a nivel de la pared de los vasos, dando esta coloración homogénea rosada y hialina de los vasos. Ese engrosamiento se puede observar al microscopio. En la arteriolosclerosis hiperplásica vamos a ver más bien la hiperplasia de las fibras musculares lisas en forma de capas de cebolla y también la reduplicación de la membrana basal.
esta arteriolosclerosis hiperplásica se asocia a una hipertensión maligna. Entonces, si vemos al microscopio podemos deducir qué es lo que ha pasado con el paciente. La arteriosclerosis es el engrosamiento y endurecimiento de las arterias. Este engrosamiento tiene tres patrones, como ya habíamos hablado. La arteriolosclerosis es una, la esclerosis de Monkeberg, que es la calcificación de la capa media de las arterias musculares, que se presenta normalmente a partir de los 50 años de edad, que no tiene ninguna relevancia clínica. En cambio, la ateroesclerosis significa el depósito de lípidos en la pared vascular. La ateroesclerosis es una enfermedad lentamente progresiva, comienza en la infancia con el acúmulo de estrías de lípidos en los vasos y posteriormente se forman estas placas ateromatosas. Son placas amarillentas que tienen un centro blando, donde los lípidos están cubiertos por un tejido fibroso. Tenemos la proliferación también de las células musculares, hay células inflamatorias y estas van a provocar una obstrucción del lumen parcial total. Puede romperse la placa o puede existir debilidad de la pared. Tenemos factores de riesgo para el desarrollo de la ateroesclerosis. Se dividen en dos, unas son modificables como la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, que podemos controlar a través de buenos hábitos y también de medicamentos. Las inmodificables estarían aquí la edad, que a partir de los 40 y los 60 años estas incrementan, el sexo masculino, los antecedentes familiares, casos de hipercolesterolemia familiar, que es muy difícil manejar, y anomalías genéticas. Factores de riesgo como la hipertensión, los agentes infecciosos, las toxinas provenientes del humo del cigarrillo y las hiperlipidemias van a provocar una lesión directa en las células endoteliales, puede ser provocando una pérdida o alterando su función en las células endoteliales. Las placas ateroescleróticas se van a distribuir sobre todo en puntos de ramificación o en lugares de flujo turbulento. Inmediatamente se activan los genes de las células endoteliales para mantener un flujo laminar no turbulento. La lesión de las células endoteliales va a producir un proceso inflamatorio y la formación de factores procoagulantes. La formación de los macrófagos, estos macrófagos van a tratar de englobar a lo que son las lipoproteínas de baja densidad, a las LDL oxidadas, para dar lugar a la formación de estas células espumosas cargadas de lípidos. Entonces los macrófagos se convierten en estas células espumosas cargadas de lípidos. Morfológicamente y macroscópicamente podemos ver tres cambios. Las más tempranas son las estrías grasas, donde se acumulan macrófagos espumosos de forma lineal cargados de lípidos y donde además hay una proliferación de células musculares lisas que hace que se realce o se levante en el lumen vascular. Posteriormente tenemos la formación de las placas y por último la complicación de las placas o placas complicadas. Histológicamente lo que vemos son cristales de colesterol que están rodeados de tejido fibroso y con un proceso inflamatorio que puede generar una reacción a cuerpo extraño. Anatómicamente son estos los sitios donde se localizan más placas ateroescleróticas a nivel de la aorta, las coronarias, la popltea, la carótida interna y el polígono de Willis. ¿Cuándo son placas complicadas? Cuando se rompen, cuando se ulceran, cuando se calcifican, cuando se erosionan, cuando tienen una hemorragia, cuando embolizan o además forman un aneurisma o una dilatación, ese es el aneurisma secundario a la placa ateroesclerótica. Tenemos dos tipos de placas. La placa vulnerable o inestable tiene un núcleo lipídico más grande, tiene mayor inflamación y menos cubierta fibrosa que la delimite. La placa estable, por el contrario, su núcleo lipídico es más pequeño, su capa fibrosa es mucho más engrosada y tiene menos inflamación. Las consecuencias más importantes que se producen son la isquemia y la necrosis o infarto de los órganos, como se ve en la imagen. Hubo una ruptura tras infarto de unas 3 semanas previas. También tenemos la estenosis, ¿no?, del lumen vascular, que puede ser completa, y las modificaciones de la placa. Para que se produzcan estas modificaciones tiene que existir dos factores de riesgo. Una que es una hipertensión sistémica no controlada y la vasoconstricción focal o localizada del vaso.
En la histología estamos viendo el infarto de miocardio reciente con una extensa hemorragia con necrosis de coagulación donde hay pérdida de fibras miocárdicas y de los núcleos de los miocitos. Además, en el infarto cerebral agudo vemos un área negra centralizada donde esta área negra, cuando es en una pieza en fresco, se ve un área rojo-violácea. En la extremidad, esa área negruzca es una necrosis gangrenosa de la extremidad inferior. Bueno, hemos visto que estas placas ateromatosas debilitan la pared, lo que puede llevar a una ruptura. Además que en las placas también se pueden formar trombos que pueden embolizarse, generar una oclusión de los otros vasos. También los lípidos pueden embolizarse. Las estenosis críticas es cuando se ocluye más del 70% del vaso e impide el paso sanguíneo. Los aneurismas son una dilatación anormal de los vasos. Por su origen pueden ser congénitos adquiridos. Por las estructuras que implican, pueden ser verdaderos cuando las tres capas se hayan dilatadas, o pueden ser falsos o pseudoaneurismas cuando una de ellas se haya dilatada. Estos aneurismas por su forma pueden ser fusiformes o pueden ser saxiformes. Si vemos el aneurisma saxiforme, también denominado aneurisma en valla, es de forma sacular, compromete las tres capas y es la más frecuente. El aneurisma falso básicamente es un hematoma de la pared vascular. Existe la disección o separación entre las capas de la pared vascular y la sangre se acumula en ese espacio de disección. Los aneurismas se pueden producir por tres mecanismos. Uno sería la calidad intrínseca o defectuosa del tejido conjuntivo de la pared vascular. Aquí podemos mencionar al síndrome de Marfan y al síndrome de Loyditz, donde hay una pérdida progresiva de las fibras elásticas. También se puede mencionar al síndrome de Ehlers-Danlos, donde hay un defecto del colágeno tipo 3. En el escorbuto o la vitamina C hay una ineficiente formación de colágeno. Este sería uno de los mecanismos. Otro sería el desequilibrio entre la síntesis y la degradación de colágeno. Existe mayor degradación de colágeno por las metaloproteasas. Secundaria es un proceso inflamatorio que sería una vasculitis o una placa aterosclerótica con inflamación. La pérdida de las fibras musculares va a generar, por último, una degeneración quística de la media y de esta forma va a debilitar la pared desapareciendo las fibras musculares. Histológicamente se ve esta degeneración quística, por ejemplo, si vemos la imagen de abajo con las estrellitas, vemos la ruptura de la capa media. El factor que predispone para el desarrollo de los aneurismas de la aorta ascendente es la hipertensión arterial sistémica. En cambio, en los aneurismas de la aorta abdominal lo que prevalece es la aterosclerosis. Posteriormente está la hipertensión, la producción de metaloproteasas, la sífilis terciaria y las enfermedades micóticas. Este aneurisma se va a localizar entre la desembocadura o el origen de las arterias renales por encima de la bifurcación de la aorta. En la imagen vemos un aneurisma abdominal secundaria a una placa aterosclerótica complicada con hemorragia. Las placas ateroscleróticas sabemos que se pueden complicar con procesos inflamatorios o infecciosos, entonces serían aneurismas de la aorta abdominal inflamatorios o infecciosos. Además, mide más de 6 centímetros. Y cuando mide más de 6 centímetros, el riesgo de ruptura está por encima del 25%. Cuando se rompe un aneurisma, el riesgo de mortalidad está por encima del 50% en los pacientes. La disección aórtica es la separación de la capa media de los vasos por la presencia de sangre. Esta sangre puede venir por la ruptura de la íntima o si no por la ruptura de los vasos, la vasa vasorum de la pared vascular. El factor predisponente más importante es la hipertensión arterial a partir de los 40 años de edad, pero si se presentan pacientes más jóvenes, puede deducirse que hay alteración del tejido conjuntivo. Las lesiones proximales de tipo A son las más frecuentes y se localizan habitualmente a 10 centímetros de la válvula aórtica. Todas aquellas lesiones que afecten la aorta ascendente son entonces clasificadas como de tipo A. Las lesiones distales son posterior a la emergencia de la arteria subclavia. Lo más frecuente entonces es tener lesiones proximales de tipo A. Clínicamente hay un dolor atroz cuando se empieza a romperse la disección de la aorta. Puede ser
la causa de la muerte súbita más frecuente, el tratamiento siempre es quirúrgico y con antihipertensivos. La inflamación de los vasos se puede clasificar según la afección de los grandes vasos, medianos o pequeños vasos. En la vasculitis de grandes vasos se puede observar patologías como la enfermedad de Takayasu, la arteritis temporal de células gigantes. En la vasculitis de medianos vasos tenemos a la panarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. En cambio, las vasculitis de vasos pequeños, aquí tenemos a la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la poliangeitis microscópica. De acuerdo al mecanismo de producción, las vasculitis pueden ser de causa infecciosa o no infecciosas. Las no infecciosas principalmente están las vasculitis con depósitos de inmunocomplejo en las paredes que generan un proceso inflamatorio. Luego están los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, nos referimos a los ANCA, y los anticuerpos frente a las células endoteliales como se ve en la enfermedad de Kawasaki. Las vasculitis por depósito de inmunocomplejo se puede ver en el lupus eritematoso sistémico, que es muy frecuente en nuestro medio, después a infecciones víricas o a reacciones alérgicas a drogas, la hipersensibilidad a fármacos. Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos tenemos dos variedades que serían los ANCA antiproteasa y los antimeloperoxidasa. Estas enfermedades, como por ejemplo la granulomatosis de Wegener y el Churg-Strauss, se caracteriza porque hay una inflamación proveniente de estos anticuerpos contra los neutrófilos. Los anticuerpos contra las células endoteliales predisponen a tener una vasculitis. Un ejemplo es la enfermedad de Kawasaki. La arteritis de células gigantes es una inflamación crónica granulomatosa, como dice su nombre, con múltiples células gigantes multinucleadas. Puede afectar la arteria temporal, como vemos en la imagen. Son pacientes que tienen cefalea y dolor facial muy importante, acompañados de fiebre, astenia, pérdida de peso. Puede afectar la arteria oftálmica o la aorta, provocando una aortitis de células gigantes. Cuando afecta a la arteria oftálmica, produce ceguera hasta en el 50% de los pacientes. Histológicamente vemos ese engrosamiento nodular con inflamación granulomatosa y la flecha nos está mostrando la presencia de células gigantes multinucleadas. La arteritis de Takayasu se diagnostica en pacientes menores de 50 años con una inflamación granulomatosa en los grandes vasos o de mediano calibre. Provoca problemas oculares y lo más característico es la debilidad de los pulsos en miembros superiores, denominada enfermedad sin pulso. Principalmente se caracteriza por afectar la aorta, pero también puede afectar la arteria pulmonar, la arteria renal. Esta provoca una obstrucción con engrosamiento o hiperplasia de la íntima, lo que debilita los pulsos a nivel periférico. Únicamente en la pared del vaso vemos esta inflamación granulomatosa. Los puntitos negros son los linfocitos y las flechas están marcando las células gigantes. Esta enfermedad se diagnostica en menores de 50 años, ya que si vemos la misma histología en mayores de 50 años, solo sería una aortitis de células gigantes. La panarteritis nodosa es una vasculitis sistémica necrotizante de los vasos que afecta a las arterias de mediano calibre o las de pequeño calibre, excepto las arteriolas. Afecta principalmente a las arterias viscerales, a las renales. Vemos en adultos jóvenes con una clínica inespecífica. Y si vemos los miembros inferiores de ese paciente, tiene unas manchas negruzcas, son debido a la isquemia. Una arteritis clásica en su fase aguda tiene una inflamación necrotizante de la pared con infiltrado de neutrófilos. En cambio, en la fase posterior, en una fase cicatrizal, vamos a tener el engrosamiento por fibrosis. Esta es la pared de un vaso en un corte de riñón. Ahí estamos observando el infiltrado, esos puntitos, numerosos puntitos negros que son el infiltrado de los neutrófilos, y las áreas rosadas concéntricas es la necrosis fibrinoide. La clínica es inespecífica. En adultos jóvenes hay malestar, cefalea, adelgazamiento, hipertensión arterial, dolor abdominal. Este depósito de inmunocomplejos a nivel de los vasos provocando una vasculitis necrotizante da una sintomatología muy amplia, pero lo más llamativo son esos cambios cutáneos donde hay placas negruzcas. Es necesario averiguar si el paciente ha tenido antecedentes de hepatitis crónica o esta panarteritis nodosa puede ser de causa idiopática. Es una enfermedad febril aguda que afecta a los niños. Básicamente es un síndrome de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, una linfadenopatía con alteraciones mucocutáneas donde las mucosas se ven eritematosas.
Frecuentemente afecta la arteria coronaria provocando una arteritis coronaria. Se debe a una hipersensibilidad de linfocitos T y es la causa principal de una cardiopatía adquirida en los niños. La inflamación que dilata la arteria coronaria con necrosis fibrinoide que destaca sobre todo produciendo un aneurisma y trombosis de la misma. Son niños con fiebre, con ganglios linfáticos cervicales aumentados de tamaño y eritema y erosión de la mucosa oral y conjuntival. Tenemos eritema en la palma de las manos y la planta de los pies más este exantema descamativo de la piel. Vasculitis microscópica. Esta es una vasculitis que afecta a los vasos pequeños como las arteriolas, las vénulas y los capilares. Afecta más al riñón y al pulmón, provocando una capilaritis pulmonar o una glomerulonefritis necrotizante. Generan anticuerpos contra antígenos como fármacos, microorganismos o células tumorales. Este complejo no antígeno-anticuerpo se deposita en las arteriolas y capilares, provocando la inflamación de las mismas. Todas esas áreas rosadas arremolinadas se traducen en una necrosis fibrinoide en la histología y todos esos puntitos azules son el infiltrado inflamatorio de neutrófilos. Aquí tenemos una necrosis fibrinoide más una vasculitis leucocitoclástica. Clínicamente se tiene hemoptisis, hematuria y proteinuria, dolor y hemorragia intestinal, debilidad muscular o púrpura cutánea palpable. Es una de las causas de hemoptisis que debemos sospechar. Church-Strauss. Una patología similar a la anterior con vasculitis necrotizante, pero con la presencia de eosinófilos. Esta hipereosinofilia más granulomas necrotizantes extravasculares es la característica. Los pacientes son alérgicos, pueden tener asma, además de hemorragia digestiva. El 50% de los pacientes tienen miocardiopatía por hipereosinofilia y estos pueden llegar a una mortalidad muy alta secundaria a la miocardiopatía. Granulomatosis con polivasculitis, anteriormente llamada enfermedad de Wegener. Esta es una triada que se presenta principalmente en el pulmón y en el riñón. A nivel del pulmón se presentan los granulomas necrotizantes más las vasculitis o granulomas vasculíticos a nivel de los pequeños y medianos vasos de las vías respiratorias o de los pulmones. La nefropatía que se presenta es una glomerulonefritis necrotizante focal. Tenemos una hipersensibilidad de linfocitos T ante cualquier agente infeccioso, ambiental o de otro tipo, produciendo granulomas. Están presentes los ANCA hasta en un 95% de los casos. Predominantemente en hombres se produce una neumonía con infiltrados granulomatosos nodulares o cavitados hasta un 95%. Después tenemos úlceras de la mucosa nasofaringe, sinusitis crónica hasta en un 90%. Meningitis obliterante o enfermedad de Buerger es una inflamación aguda y crónica segmentaria trombosante de los vasos de mediano calibre y pequeño calibre de miembros inferiores. Afecta a la arteria tibial y radial, sobre todo presente en pacientes menores de 35 años fumadores. En los fumadores se presenta esto, sobre todo en aquellos que tienen hipersensibilidad de linfocitos T que desencadenan este problema vascular. Inicialmente las lesiones agudas son la presencia de infiltrado de neutrófilos con trombos a nivel de los vasos. Posteriormente se van formando y organizando más los trombos. Esta inflamación granulomatosa puede extenderse a los nervios y las venas adyacentes a los vasos. En la sintomatología tenemos una hipersensibilidad al frío secundaria a esta tromboangitis obliterante, dolor del empeine por extensión de la patología a nivel neural y flebitis. La flebitis infecciosa se tienen dos mecanismos, una que sería la lesión directa y otra por diseminación hematógena de émbolos sépticos. El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción periférica que trae cianosis, el cambio de la coloración de la piel. Puede ser de causa primaria con una respuesta motora exagerada al frío o al estrés, o puede ser secundaria a una insuficiencia vascular en las extremidades por arteriopatía. También se puede observar esto en el lupus eritematoso sistémico o en las ateroesclerosis. Apenas el 90% se ven afectadas por varices venosas tortuosas, son dilataciones anormales con aumento de presión intraluminal, con bajo soporte de la pared vascular, muy frecuentemente en mujeres.
Las más afectadas son las venas superficiales de miembros inferiores por declive. Aquí existe una insuficiencia de las válvulas que ocasiona éstasis, congestión, edema, dolor y trombosis. Esta trombosis superficial puede convertirse en una trombosis profunda si no se soluciona. Esta trombosis profunda genera gran riesgo de desprender émbolos hacia el pulmón, provocando un TEV agudo. Las secuelas de una trombosis venosa superficial también puede ulcerar la piel. Hay úlceras varicosas, hay mala cicatrización en la piel y hay una dermatitis por éstasis. Otro tipo de varices, tenemos las varices esofágicas que se presentan en la cirrosis hepática por derivación portosistémica. Y por último tenemos las hemorroides, que son varices de las venas hemorroidales. Aquí las hemorroides pueden trombosarse o inflamarse. La tromboflebitis es un término que se utiliza cuando aparecen trombos después de una inflamación venosa. En cambio, la flebotrombosis se produce en trombos sin inflamación venosa por éstasis sanguínea. Aquí nosotros tenemos el reposo prolongado, un posoperatorio prolongado, la insuficiencia cardíaca congestiva, el embarazo, la obesidad. Tenemos una variedad de tromboflebitis que se denomina tromboflebitis migratoria o enfermedad de Trousseau. Es una enfermedad donde hay una hipercoagulabilidad asociada a neoplasias. Las neoplasias van a generar factores procoagulantes. Como características clínicas tenemos la cianosis, dilatación venosa, calor e hipersensibilidad, dolor e hinchazón. Hay un eritema en la piel marcado. Los síndromes de vena cava superior e inferior se producen habitualmente por compresión de neoplasias. Estas neoplasias a nivel de la vena cava superior pueden ser de carcinomas broncogénicos, linfomas mediastínicos u otros que ocasionan dilatación de las venas en la cabeza, en el cuello, en las extremidades superiores con cianosis y disnea. En cambio, en el síndrome de la vena cava inferior, las neoplasias pueden ser a nivel del hígado, a nivel del riñón, que compriman la vena cava inferior, provocando edema de miembros inferiores y dilatación de las venas en el abdomen más una proteinuria. En el paciente se ve un síndrome de vena cava superior. La linfangitis es una inflamación de los vasos linfáticos, frecuentemente por estreptococo beta hemolítico del grupo A, donde los vasos linfáticos están dilatados, dolorosos, provocan estas áreas eritematosas lineales, acompañada de linfadenitis, que es una hiperplasia dolorosa de los nodos linfáticos. El linfedema es una extravasación o es un edema por derrame de líquido linfático, que puede ser primaria o congénita en la enfermedad de Milroy, donde hay una agenesia de los vasos linfáticos, o puede ser obstructiva, donde haya tumores, fibrosis postquirúrgica, filariasis o trombosis que provocan esta obstrucción del vaso linfático, provocando este linfedema. Como vemos, no hay un cambio de coloración de la piel, solo es un edema generalizado. Aquí también podemos tener en las cavidades un derrame quiloso por ruptura de los vasos linfáticos, o también tenemos la característica de la piel de naranja, donde hay linfedema más fibrosis intersticial. Esto visto en el cáncer de mama. Los tumores vasculares pueden ser benignos o malignos. Existe una variedad intermedia entre ellos. En los benignos, estos son muy delimitados, rara vez encapsulados, están formados por conductos vasculares revestidos por células endoteliales normales. En cambio, los malignos tienen células endoteliales atípicas, son muy proliferantes, quiere decir, tienen un crecimiento rápido, tienen figuras mitóticas atípicas y tienen vasos mal organizados, rara vez metastizan. El nevus flammeus es una dilatación de los vasos, es una ectasia de los vasos que se caracteriza por tener una mancha de vino porto en la cara de los niños. Es una marca del nacimiento, crece durante la infancia, puede engrosarse la piel o puede estar asociada con un síndrome denominado Sturge-Weber, donde además tenemos angiomatosis leptomeningeas, donde tenemos hemiplegia, convulsiones y retraso mental. Telangiectasias son dilataciones permanentes de las arteriolas y podemos tener telangiectasias en araña o telangiectasias hemorrágicas hereditarias como la enfermedad de Osler-Weber-Rendon, que es un trastorno autosómico dominante donde hay una mutación del gen del factor de crecimiento fibroblástico beta. Aquí nosotros tenemos numerosas telangiectasias, además de epistaxis, hemoptisis, hemorragias digestivas o genitourinarias a repetición.
Los hemangiomas son el 7% de las patologías en la edad pediátrica, son muy frecuentes, son vasos llenos de sangre que se presentan sobre todo en la cabeza y cuello. Cuando hay más de 3, se denomina angiomatosis. La transformación maligna es infrecuente de ellos. Los angiomas capilares pueden ser mucocutáneos, una variedad es el tipo en fresa o juvenil, que es un hemangioma con el que se nace, es de color rojo vinoso y que puede desaparecer hasta los 7 años de edad. Los hemangiomas cavernosos tienen espacios vasculares mucho más dilatados. Aquí nosotros tenemos proyecciones intraluminales de la pared de los vasos, revestidas por células endoteliales normotípicas y en contenido luminal abundante hemorragia. Estos tumores pueden ser de 1 a 2 centímetros, tienen esa consistencia de esponja y además puede ser componente de la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde tengamos angiomatosis a nivel del cerebelo o del tronco encefálico. Además, provoca también hemangiomas de otros órganos como el páncreas. El piogénico es un granuloma de crecimiento rápido que sobre todo se caracteriza por la dilatación de los capilares con un infiltrado inflamatorio y tejido de granulación. Este granuloma se puede ver también en el embarazo, se denomina granuloma gravídico. Los linfangiomas son tumores benignos de los vasos linfáticos y es muy similar a lo que veíamos en los hemangiomas, que habían hemangiomas capilares y hemangiomas cavernosos. Aquí tenemos linfangiomas capilares y cavernosos. Ambas lesiones no son encapsuladas. Los hemangiomas capilares son mucho más pequeños, de 1 a 2 centímetros, que se presentan en cabeza y cuello. En cambio, los linfangiomas cavernosos son mucho más grandes, pueden presentarse en cabeza y cuello y en retroperitoneo. Son espacios dilatados más grandes. Los glómicos se originan de los cuerpos glómicos, son células glómicas que van a formar un tumor benigno, muy pequeño, menor de 1 centímetro, rojo, doloroso y habitualmente son subungueales en la extremidad distal de los dedos. El de Kaposi es un tumor vascular de grado intermedio borderline producido por un herpes virus tipo 8. Tenemos 4 variedades, el clásico es europeo, presente en ancianos, con placas o nódulos oscuros a nivel subcutáneo de miembros inferiores. Sudafricana o linfadenopática afecta, como dice su nombre, a los nodos linfáticos y en escasa cantidad hay lesiones cutáneas o viscerales. Se presenta en menores de 40 años. La tercera variedad sería los sarcomas de Kaposi después de un trasplante de vísceras sólidas que puede afectar los ganglios, la mucosa, las vísceras y regresionan con un tratamiento inmunosupresor. La última variedad es la variedad en la que se presenta en los pacientes con SIDA. En estos pacientes la frecuencia es menos del 1%, afecta a los ganglios linfáticos, las vísceras o puede diseminarse. Pasa por 3 etapas, de máculas rojas o purpúricas a placas elevadas con células fusiformes en la histología y nódulos vasculares que afectan los ganglios linfáticos o viscerales. Microscópicamente se caracteriza porque hay células fusiformes engrosadas con hendiduras muy pequeñas llenas de eritrocitos. De Kaposi clásico con lesiones en la piel, la resección quirúrgica es el tratamiento. Cuando existe un sarcoma de Kaposi linfadenopático, la radio y la quimioterapia son importantes. Para un tratamiento de sarcoma de Kaposi en el SIDA se necesita un tratamiento antirretrovírico. Otro tumor como el hemangioendotelioma es un tumor vascular presente en los adultos que afecta a los medianos y los grandes vasos. Son células tumorales de característica cuboidal con espacios vasculares muy pequeños. Este hemangioendotelioma tiene un comportamiento intermedio entre benigno y maligno. La neoplasia maligna de los vasos sanguíneos se denomina angiosarcoma. Angiosarcomas pueden ir desde bien diferenciados hasta anaplásicos, que quiere decir irreconocibles, para los cuales se necesita utilizar otros estudios como la inmunohistoquímica para saber el origen del tumor. Puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, en la piel, en las partes blandas, en el hígado y en la mama son los más frecuentes. La supervivencia a los 5 años es del 30%. Tenemos angiosarcomas hepáticos asociados a la exposición por arsénico, pesticidas, cloruro de vinilo, que es el plástico, o el torotras, que es un medio de contraste usado en radiología. También estos cursan con un linfedema crónico
y histológicamente se puede ver microscópicamente que las células son anaplásicas, son grandes, hay atipia nuclear, hay células gigantes, los lúmenes vasculares son escasos. Pericitomas son células que se originan de los pericitos. Estas células son redondeadas o fusiformes con espacios vasculares muy pequeños, sinuosos. Estos tumores se presentan sobre todo en extremidades inferiores, en el retroperitoneo, son masas indoloras que hasta en el 50% pueden metastizar. Es más, de todas, esta es la que más metastiza. Síndrome de Kawasaki.
o al infarto de los tejidos alterados. La De acuerdo.
La
Ya podemos hacer otro ejemplo son
Anatómicamente